Las geociencias son las ciencias que estudian todo lo relativo al planeta donde vivimos. Así, aguas, aire, suelo y subsuelo son objeto de investigaciones que nos dan pistas sobre el pasado y el presente, pero también sobre el futuro. Hoy conoceremos investigaciones que pueden demostrar que aguadas y tajamares ayudan a combatir el cambio climático. Presentamos también estudios sobre suelos antropogénicos. La ciencia nos dice que hace miles de años habitantes de este territorio creaban suelos fértiles. Y tendremos tiempo para recorrer el banco de germoplasma que funciona en Facultad de Agronomía y conocer un robot desarrollado por Facultad de Ingeniería que colaborará con UTE en el mantenimiento de aerogeneradores y permitirá a la Intendencia de Montevideo una mejor inspección de las redes de saneamiento. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Aguadas y tajamares y otros pequeños espejos de agua parecen ser aliados en la lucha contra el cambio climático. En gran parte descuidados, subvalorados, son en realidad muy importantes para la conservación de la biodiversidad. El proyecto Ponderful, financiado por la Unión Europea, tiene a Uruguay como único país americano involucrado. Su objetivo es investigar cómo se pueden utilizar los estanques como soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático. Gracias a su abundancia, heterogeneidad, biodiversidad, excepcional naturalidad inherente y también la potencia biogeoquímica, las aguadas y tajamares juegan un papel crucial en las cuencas, los paisajes y potencialmente su efecto es completamente desproporcionado para su pequeño tamaño. Vamos a conocer qué aporta Uruguay a esta investigación, cuáles son las características particulares que presentan estos espejos de agua en nuestro territorio y cómo pueden ser parte de la solución del principal problema que enfrenta hoy la humanidad. Recibimos en estudios a la doctora Mariana Meroff, integrante de PEDESIVA Geociencias, profesora agregada del Centro Universitario de la Región Este, sede Maldonado. Mariana, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Mariana, tú el año pasado conversabas con nosotros a través de Zoom por las limitaciones de la pandemia y nos contabas que estaba empezando a ponerse en marcha este proyecto Ponderful, que tiene Uruguay, yo dije, como único país de América. En realidad es el único país no europeo. Exacto, único país no europeo. ¿Cuál es el eje de esto? El eje del proyecto Sí. es que en las últimas décadas, o sobre todo en los últimos años, 5 años, la evidencia científica es abrumadora en cuanto a que, como decías en la presentación, los laguitos pequeños tienen una contribución muy desproporcionada, pueden tenerla, a la biodiversidad. O sea, si comparamos por unidad de superficie con lagos grandes, lagunas, embalses, estos pequeños laguitos, si los miramos como paisaje, no cada uno en forma aislada, sino a nivel de paisaje, pueden contribuir a mantener muchas más especies y organismos y funciones que esos mismos si juntáramos toda esa agua en un único sistema. Y a su vez también estamos viendo que tienen un rol desproporcionado, muy desproporcionado en lo que es el ciclo del carbono, tanto emitiendo gases como secuestrando gases. Y de ahí el puede es la palabra clave de lo que decías en la presentación, que pueden mitigar el cambio climático, sí, en ciertas circunstancias. También pueden empeorar el cambio climático, pueden emitir más carbono. Ahí la clave, en nuestro caso, es el manejo. Pero entonces, lo que te comentaba, toda esa evidencia que se ha ido acumulando va a contrapelo de lo que son las normativas de protección de las aguas y de protección de la biodiversidad y de políticas de mitigación. ¿Por qué? Porque estos sistemas no están incluidos, no son considerados en ninguna normativa, ni siquiera la normativa europea, que es la más avanzada a nivel mundial en cuanto a la protección del agua, no se incluyen los sistemas pequeños. Está la percepción de que como son chiquitos, no son importantes. Y este proyecto quiere generar el conocimiento científico que demuestra que efectivamente son sumamente importantes y que deben estar incluidos
en lo que es la normativa y cambiar la percepción cultural que se tiene sobre ellos. Mariana, acá una de las cosas que recuerdo me llamó más la atención cuando hablamos de esto ya hace tiempo, es que estamos hablando, a diferencia de lo que generalmente es el objeto de estudio, de construcciones artificiales. La mayoría de estos pequeños embalses son justamente eso, embalses hechos por humanos para un fin productivo, lo cual le da un doble valor. Si son útiles y podemos, bueno, administrarlos bien, es algo con un potencial importantísimo. Claro, esa fue una decisión que tomamos en el equipo de investigadores en Uruguay, ¿sí? Que todos nuestros sistemas en el marco de ese proyecto fuesen sistemas artificiales. ¿Y eso por qué? Porque estimamos, no sabemos exactamente, pero que hay unos 170.000 pequeños embalsecitos, aguadas, tajamares, varía el nombre, en todo el país. Y que la tendencia es prácticamente exponencial en su construcción. Y no sabemos absolutamente nada, salvo muy poquitos estudios muy puntuales sobre cuál es su rol. Sabemos que pueden ser muy negativos para la biodiversidad si se construyen sobre cursos de aguas corrientes, porque cambian las condiciones. Sabemos que pueden promover la existencia o la dispersión de especies invasoras, pueden generar floraciones de cianobacterias que luego pasan a otros sistemas, o, por el contrario, pueden suplir un poco los procesos que tenían humedales naturales que hemos perdido. Entonces, ese puede, ¿en qué condiciones pasamos de tener un problema a tener una posible solución? Ahí es donde queremos hacer nuestro aporte. En ese modelo que ustedes están buscando demostrar, ¿cuál sería el mecanismo por el cual un tajamar contribuye, por ejemplo, a la fijación del carbono? Bueno, lo que estamos viendo en nuestros resultados preliminares es que hay una diferencia muy importante en cuanto a las emisiones. Estos son datos que estamos en este momento analizando junto con colegas en particular de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Una de las postdoctorandas de este proyecto está actualmente allá haciendo este trabajo, y estamos encontrando que aquellos tajamares que están en zonas con un uso del suelo extensivo, o sea, que son usados para ganadería extensiva, por ejemplo, rodeados de campo natural, emiten mucho menos o incluso pueden llegar a capturar carbono si los comparamos con tajamares que están en zonas con usos más intensivos, que tienen praderas fertilizadas, alto uso de agroquímicos y densidades de ganado muy altas, por ejemplo. Ahí hay un patrón bien contrastante que suma a la idea de que debemos mantener la calidad del agua buena, o sea, bajos niveles de nutrientes, bajar los niveles de eutrofización. Si hacemos eso, vamos a contribuir a una mayor biodiversidad y además a emitir menos carbono o incluso a capturar carbono. Me recordé ahora mientras te escuchaba que una de las líneas de trabajo justamente de los grandes centros de generación de conocimiento que es INEA, va justamente a fomentar también la cría de ganado con pasturas naturales en ese tipo de contextos. Se me ocurre que hay toda una gran corriente que hoy está en desarrollo y en investigación, pero que puede ser lo que defina el modelo productivo, por lo menos de lo que es la agricultura de acá a unos años, ¿no? Sí, esa es la discusión, ¿no? ¿Cuál es el modelo productivo que se quiere impulsar? ¿Dónde se quiere impulsar cada modelo? Si tal vez no tiene por qué haber un modelo hegemónico, puede haber, tal vez en ciertas condiciones pueden existir distintas formas de producción, pero ¿dónde? ¿En qué condiciones? ¿Y cómo protegemos nuestras fuentes de agua? Creo que esa es una de las enormes discusiones en Uruguay, pero también en el resto del mundo. Recuerdo, no fue hace tanto, el debate en torno a la ley de riego, ¿no? Que entre otras cosas fomenta la generación justamente de este tipo de espejos de agua. Bien analizada y en base a los resultados que ustedes obtengan, puede terminar siendo una ley que aporta algo beneficioso. Bueno, en cuanto al incentivo, ¿no? Sí, esa es una ley... Otra discusión, ¿no? Es otra discusión que se dio en su momento. Creo que no se dio tal vez con la profundidad que debería haberse dado. El hecho de que no se llegaran a las firmas para el referéndum también de alguna manera canceló la discusión al respecto. Pero esa ley yo creo que va a tener impactos negativos en la medida que promueve algo sin que sepamos exactamente cómo hacerlo bien.
y que sobre todo que se promueve sobre cursos de agua, ¿no? Claro, Nosotros estamos claro, centrados, claro. La diferencia creo que es, bueno, podemos usar agua para la producción, pero tal vez podemos hacerlo con un diseño que no modifique de forma tan importante los cursos de aguas naturales. Podemos hacer sistemas nuevos, desconectados de los cursos de agua y con todo lo que eso implica. Lo que sí tiene muy interesante esa ley, bueno, que hay que ver cómo logramos implementarla, es que planteaba el concepto del caudal ambiental. O sea, cuál es el mínimo de agua que tiene que haber para que ese ecosistema genere los servicios que necesitamos como sociedad, nosotros, y también que sea el agua suficiente para la vida de la naturaleza, ¿no? Y bueno, ahí creo que todavía estamos muy atrás. Bien, hay todo un abanico de discusiones pendientes. Claro, uno piensa en un tajamar y generalmente es de agua de lluvia, o sea, aprovechan desniveles, pero es cierto lo que vos decís, hay muchos otros que interrumpen un curso de agua y ahí alterás por completo todo lo que es la biodiversidad natural. Sí, son muchísimos que incluso se conectan, ¿no? Hay uno, aguas arriba, luego en el predio del vecino va a haber otro, y luego otro, y luego otro. Y entonces esa conformación implica que lo que pase aguas arriba, si tenemos una floración de cianobacterias, la vamos a estar exportando de aguas abajo. Si hay especies invasoras porque son introducidas hemos visto casos de productores que de muy buena fe creen que están haciendo un bien introduciendo ciertas especies, y bueno, esa especie luego va a seguir curso y va a estar afectando la biodiversidad aguas abajo. Entonces, ahí el cómo hacemos las cosas es la clave, como te decía. Tenemos un problema o podemos tratar de transformarlo en una solución. Tú venís de un intercambio en Europa hace poco tiempo. ¿El nivel de avance y de lo que ellos están observando va en línea con lo que ustedes están viendo acá? Sí. Estamos, los grandes patrones, ya te digo, son resultados, empezamos hace menos de un año, están alineados en ese sentido. Hay otras experiencias muy interesantes que están teniendo lugar en Europa y que ojalá nosotros podamos en algún momento implementarla, que es que ellos ya están generando pequeños laguitos con objetivo de restauración. Claro. O sea, nosotros estamos intentando ver los efectos de nuestras modificaciones en el paisaje para usos productivos. En muchos países allá ya están tratando de revertir el daño, incluso en ciudades que han perdido sus zonas verdes o en zonas agrícolas donde hay una pérdida de biodiversidad muy importante. Bueno, ahí se están generando sistemas acuáticos artificiales. Entonces, ese es un camino que nosotros lo estamos viendo como para aprendizaje. Ustedes, bueno, tienen un montón de salidas a campo, tomadas de muestra, análisis. A lo largo de la nota hemos visto algunas imágenes que son interesantes. Bueno, como decís vos, ¿no? Pequeños espacios de agua y que sin embargo son de profundo interés y que no están ni en la legislación, ni han sido objeto de investigaciones. Está todo. Ahora, una vez que ustedes terminen esto y si lo que sale va en la línea, es fundamental interactuar también con los generadores de normas, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, un aspecto súper interesante de este proyecto es que justamente un componente de los más importantes, te diría, es la interacción con tomadores de decisión, con gestores y en nuestro caso con productores. Y ya hicimos un taller el año pasado, en diciembre, en el CUR en Maldonado, que tuvo una gran repercusión. Fueron técnicos de la OCE, de Línea, de la DINASIA, la ex DINAMA, la DINAGUA, la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, el director de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Intendencia de Rocha, varios de los productores en los lugares donde estamos trabajando. Y bueno, y hay un consenso de la necesidad de lineamientos claros de cómo hacer las cosas mejor. O sea, todo el mundo quiere hacer las cosas lo mejor que se puede, pero ese reconocimiento, nos falta el conocimiento de cómo tenemos que hacer. Y el otro consenso es, bueno, estos ecosistemas artificiales son una realidad que no podemos seguir ignorando. Claro. Y eso también creo que está instalado. Y bueno, entonces esa ida y vuelta lo tenemos. No es solo desde la academia pasar nuestros resultados, al revés, ¿no? También todo lo que desde el manejo y la experiencia de años de ver cambios en normativas, cambios en lo que ha sido la transformación del paisaje del Uruguay,
y bueno, en la práctica de los productores es esencial para que nosotros entendamos también lo que vemos. De lo que hoy sabemos, ¿hay técnicas que puedan enseñarse sobre cómo evitar las floraciones, por ejemplo, de cianobacterias en este tipo de espejos de agua, o todavía es teoría? Bueno, no, cosas exactas. Creo que los grandes mensajes clave es reducir los nutrientes que llegan a los cuerpos de agua y tratar de aumentar la resiliencia natural que tienen los sistemas. O sea, los mecanismos biológicos y físicos y químicos que naturalmente ese ecosistema tiene para tratar de contrarrestar ese ingreso de nutrientes. Bueno, y eso implica respetar lo que son las zonas buffer, o en caso de ecosistemas naturales, ¿por qué no hacer zonas buffer? Reconstruirlas, ¿no? Plantar vegetación de humedal alrededor, impedir el acceso directo del ganado. Ahí vemos diferencias notables en aquellos tajamares que están cercados respecto de aquellos que permiten el ingreso libre del ganado, con todo lo que eso implica, de pisoteo, por supuesto los excrementos de los animales, la rotura de la forma del tajamar. Hay cosas de manejo relativamente sencillas, que bueno, todo tiene, por supuesto, tiene un costo, tiene un know-how que hay que también lograr aplicar, pero es en torno a respetar o tratar de conservar las especies que son importantes desde ese punto de vista, ¿no? Las especies tienen distintos roles y algunas son particularmente importantes para la calidad del agua, pero lo que vemos es que hay que bajar la emisión de nutrientes desde las cuencas. Claro. Ese es el problema uno. Ese es el problema uno. Lo demás son medidas paliativas que tratan de resolver un poquito los síntomas, pero la causa es ahí, es qué es lo que hacemos con los suelos de las cuencas donde están las fuentes de agua. Mariana, tuvimos el gusto de conversar contigo cuando estaba arrancando o muy cerca del inicio la participación en Ponderful. Hoy estamos cerrando esta puesta a punto y nos va a gustar mucho, cuando estén ya procesando conclusiones, poder dar, ojalá, la buena noticia, ¿no? Decir, acá tenemos una herramienta y podemos empezar a aprender cómo usarla, ¿no? Sí, esperemos que sí. Quiero destacar también que el Ponderful es el proyecto europeo, ¿no? El marco, pero tenemos el apoyo de la CSIC, de la Universidad de la República, que también con un proyecto financiado que nos permite que Uruguay tenga datos propios, extras, independientes y que nos permita ahondar en las preguntas que son relevantes exclusivamente desde nuestra realidad, además de contribuir a esa visión global, mundial que queremos hacer, y eso también me parece que es importante destacar. Construir ciencia que nos ayude en el día a día. Así es. Mariana Meroff, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. La seguimos como siempre. Primera pausa en Sobre Ciencia, a la vuelta tendremos, como es habitual, a Alexandra Perroni y Daniela Hirschfeld aquí en estudios. Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Segundo bloque de Sobre Ciencia, como tradicionalmente es habitual. Daniela Hirschfeld, Alexandra Perroni, ¿cómo andan? Buenas ¿Todo noches bien? para todos. Bienvenidas a estudios. Hoy tenemos dos informes bien distintos. Vienen con un menú bien variado, ¿no? De robots a banco de germoplasma, que después nos vas a contar bien qué quiere decir, Alexandra. Pero va por ahí la cosa. Es verdad, Sí. es verdad. Y vamos a conocer en realidad, hablando de robots, vamos a conocer a Utebot, porque tiene nombre. Bien. Tiene nombre. Entonces, Utebot es un amigo, es casi que Ultratom, más o menos, ¿no? Es un robot creado por estudiantes y docentes de la Facultad
de Ingeniería, específicamente del Departamento de Diseño Mecánico de la Facultad, a pedido de UTE, en realidad. Es un robot que tiene un fin utilitario muy específico, que tiene que ver con los aerogeneradores, los molinos de generación de energía eólica que vemos en todo el país. Estos molinos, una vez que se arman y tienen sus aspas muy altas, a altura muy alta, son estructuras de fibra de vidrio huecas que tienen que mantenerse, que tienen que inspeccionarse. Tienen 60, 50 metros de largo y no pueden desmantelarse y armarse para revisar. Entonces en el mundo existen unos robots que salen muchos miles de dólares y que UTE se acercó a la Facultad de Ingeniería y les pidió que hicieran un prototipo nacional. Abrí un paréntesis ahí. Felicitemos porque por una vez, en vez de importar una solución, se abre esa sinergia, se apuesta el ¿no?, conocimiento que seguramente claro, tiene adaptación a los fines que se requieren acá, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Eso fue entonces lo que hicieron este grupo de docentes y estudiantes del Departamento de Diseño Mecánico, vamos a nombrarlos bien, del Instituto de Ingeniería Mecánica y Producción Industrial, el INPI, como se conoce dentro de la facultad. Y vamos a escuchar entonces al ingeniero Gabriel Uceta, que es jefe de este departamento, que nos va a contar más sobre UTEBot. Bien. Vamos. La idea de este proyecto fue hacer un desarrollo local que tuviera las mismas funcionalidades o mejores que desarrollos industriales a nivel internacional, por ejemplo la General Electric, que de repente pueden costar 70 o 100 mil dólares. ¿Sí? Y una de las claves es que para que este trabajo se pueda hacer de mejor manera en el conjunto de parques que hay en el Uruguay, poder tener varios dispositivos. ¿Sí? En un parque poder ir con 3, 4 dispositivos y ensayar varios aerogeneradores al mismo tiempo. Entonces, nosotros lo que buscamos fue desarrollar localmente un dispositivo que fuera de bajo costo, del orden de 500 a 1000 dólares, que integrara conjuntos de elementos que se pueden comprar, a eso sí, internacionalmente, pero todo el ensamblado y el diseño del chasis y la suspensión, que va a contar ahora Guillermo, se hizo localmente con una impresión en impresoras 3D que tenemos en el departamento, y eso permite también ir ajustando el diseño e irlo modificando a partir de los ensayos que estamos haciendo con la gente de UTE. En este proyecto está participando actualmente un grupo que desde nuestro punto de vista es multidisciplinario porque involucra distintas ramas de la ingeniería, ¿no? Uno dice, bueno, son todos ingenieros. No, hay ingenieros mecánicos, la gente del INPI, la mayoría, nosotros somos ingenieros mecánicos que nos ocupamos justamente del diseño de los componentes móviles, de cómo va a ser la tracción, el desplazamiento. Hay ingenieros en computación del INCO que están participando sobre todo en los aspectos de cómo es la navegación, cómo se desplaza ese dispositivo dentro de la pala, y también están participando ingenieros del Instituto de Ingeniería Eléctrica que nos asesoran sobre todo en la parte de telecomunicaciones, de video y demás. Este es un trabajo que lleva, el trabajo que surgió a raíz del interés de UTE, lleva un año prácticamente de desarrollo. Entonces actualmente estamos en la etapa de completar un primer prototipo que sea completamente operativo, poder ensayarlo en un aerogenerador en funcionamiento no, con las palas colocadas, se ensaya con el aerogenerador detenido obviamente, para después sí plantearse la producción de otros prototipos ya para que estén en producción real. Si entendí bien, Daniela, estamos en la etapa de diseño. Eso mismo, están, como decía Gabriel, trabajando en equipo y como dice él, no son todos ingenieros, pero no es lo mismo. Y eso habla también de la especialización de la ingeniería como carrera, ¿no? Hoy una persona que estudia ingeniería no solamente estudia una ingeniería, sino que realmente tiene una gran variedad de especializaciones que hacer. Y en este caso, bueno, ya vamos a hablar de UTEBot y todo el grupo de trabajo, pero ya lo conversamos sobre él, ahora vamos a verlo, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a Guillermo Andrada, que es estudiante avanzado de ingeniería, nos va a mostrar un poquito cómo anda UTEBot.
participación en el proyecto del UTEBot como parte de investigación de mi trabajo de grado en el departamento de diseño consistió más que nada en el desarrollo y diseño de los componentes mecánicos para lograr el desplazamiento del mismo, con el desafío de la naturaleza del interior de las palas de aerogeneradores. Trabajamos dentro del departamento de diseño con los compañeros de grado también en el desarrollo del mismo, habiendo investigado previamente los tipos de prototipos que se usan generalmente para este tipo de investigación y bueno, seleccionando definitivamente lo que nos parecía lo más correspondiente para la aplicación. Este dispositivo, que nosotros llamamos UTEBot, uno de los desafíos que tenía que cumplir era, por la posición en la que quedan las palas de aerogeneradores a la hora de realizar la inspección, era que subiera una inclinación de 30 grados. Y también teniendo en cuenta el espacio confinado en el que tiene que circular, se realizaron ciertas medidas, ciertas decisiones de diseño y llegamos a este dispositivo. También tiene la funcionalidad de, todavía no están colocadas, pero en esta plataforma que en este momento se ve girando, se van a encontrar 2 cámaras y dispositivos de iluminación que también van a ser controlados remotamente, al igual que todo el robot. La inspección va a ser enteramente visual, así que la idea es detectar fisuras o fallas de otra naturaleza, pero siempre visualmente, para poder después evaluar cómo solucionarlo. Irresistible el deseo de ponerse a jugar con el UTEBot. El ruidito ya te retrotrae a los autitos de juguete. Pero no tiene nada de un juguete, en realidad es un auto, un robot que tiene funciones muy específicas y que incluso no terminan allí en la inspección de las palas de aerogeneradores, ¿no? No solamente entran dentro de las palas, sino que también pueden ser utilizadas para otros fines. Y eso fue un poco lo que desarrollaron en un trabajo con la Intendencia de Montevideo. Así que este mismo robot, que ya no se llama UTEBot, se va a llamar de otro modo, va a ayudar a inspeccionar justamente el sistema de saneamiento de cloacas de Montevideo. Entonces, un espacio y un trabajo que no tiene por qué ser realizado por un ser humano, puede ser realizado con un robot. Vamos a conocer, Gabriel nos va a contar entonces de este nuevo trabajo con la Intendencia. Esta estrategia de diseñar dispositivos que puedan inspeccionar ciertas infraestructuras tiene otras aplicaciones. En particular, más o menos por el mismo tiempo que UTE nos consultó con este interés, surgió un interés del punto de vista de la Intendencia de Montevideo de poder contar con dispositivos más avanzados para lo que es la inspección del sistema de ductos del sistema de saneamiento, ¿verdad? Es un entorno muy distinto al de las palas, es un entorno bastante más agresivo, donde uno encuentra dificultades no solo por el tipo de aguas, sino por obstáculos que pueden estar allí, que justamente la inspección lo que busca es detectar obstáculos o situaciones que no deberían estar presentes para después ir a corregirlas. Estamos pensando en los próximos meses de hacer algunas pruebas iniciales en algunos ductos de saneamiento seleccionados. Ese es un proyecto que está arrancando en este momento y que pensamos que va a tener un desarrollo de 1 a 3 años hacia adelante. Un aspecto que nosotros siempre buscamos en estos proyectos y que en este está muy presente es que involucran no solo el trabajo de investigadores consolidados, sino que involucran el trabajo tanto a nivel de proyectos de grado, o sea, muchachos que se están terminando su carrera en ingeniería y que eligen como proyecto de graduación alguna parte, desarrollar algún aspecto de estas iniciativas, como trabajos a nivel de posgrado. Es un tipo de proyecto que abona mucho en la formación de recursos humanos a nivel tanto de grado como de posgrado, que creemos que es un aporte bien importante.
Esa facilidad, Daniela, del robot de desplazarse por lugares pequeños y supongo tomar imágenes o otro tipo de mediciones es lo que hace que pueda, como vos decías, ¿no?, ir por dentro de las aspas. Y yo no sabía que eran huecas, está claro. Sí. Son estructuras de fibra de vidrio huecas. Entonces por allí obviamente se lleva el UTEBot al lugar donde puedan entrar en las aspas, las inspeccionan, tienen cámaras como explicaba Guillermo y cuando detectan algo lo pueden reparar. Lo mismo que pueden hacer en el sistema de saneamiento, ¿no? O sea, no es necesario que una persona entre y vea donde hay un posible problema, sino que mandan este robot, obviamente con características diferentes, porque bueno, uno es en un tipo de ambiente y otros en otro. Pero bueno, esto tiene la ductilidad de poder adaptarse a diferentes ámbitos y no solamente la parte técnica es interesante, sino es la parte académica, ¿no? Estos desarrollos permiten que chicos que se están por recibir o que están en el medio de su carrera puedan realmente trabajar en algo que se va a aplicar y, por supuesto, resolver problemas reales. Como decía Gustavo, la sinergia entre la ciencia y justamente los problemas cotidianos, ¿no? Claro. No, y el empuje de ir a buscar soluciones a la facultad y no al importador, ¿no? Que para mí eso es clave, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, a ver qué venden parecido que me pueda servir. Con las mismas prestaciones y más barato, además. Exactamente. No, y recuerdo, mira, y cerramos acá pero recuerdo cuando se hacía el despliegue de los parques eólicos, una de las grandes apuestas que no se dio, lamentablemente, era cómo generar fábricas o producción en Uruguay de los insumos de los aerogeneradores. Y bueno, solo se pudieron hacer algunas torres, el resto fue todo importado, pero bueno, el proceso sigue y está bueno. Y bueno, de facultad a facultad, Alexandra. Sí, nos vamos a Facultad de Agronomía en este caso, pero vamos a conocer el banco de germoplasma, ¿no? Es un nombre que de repente puede sonar raro, pero bueno, los bancos de germoplasma son los donde se guardan lo que se llaman los recursos fitogenéticos, que son la diversidad genética vegetal de las especies que utiliza el ser humano para alimentarse, para alimentar el ganado. Y bueno, los bancos de germoplasma nacieron en el mundo después de lo que se llamó la Revolución Verde, ¿no? Después de las grandes, la agricultura de grandes extensiones, que bueno, allí despertó la alarma, por decirlo de alguna manera, de investigadores y de la FAO por las especies que se estaban perdiendo, ¿no? Y justamente para poder conservarlas se comenzó por allá por el año 1967 a definir metodologías de conservación. Y bueno, nosotros estuvimos hablando con Rafael Vidal, que es el encargado del Banco de Germoplasma de la Facultad de Agronomía. Y bueno, él nos cuenta cómo es este banco de germoplasma, nos cuenta con más detalle qué es un banco de germoplasma y bueno, cómo nació el banco de germoplasma de la facultad, qué tipo de especies conserva y cómo trabajan ellos allí. Un banco de germoplasma es un lugar donde se guardan los recursos genéticos y donde se conserva la diversidad genética. La FAO define a partir de 2014 tres tipos de bancos de germoplasma. Los bancos de germoplasma de semillas, los bancos de germoplasma de tejidos in vitro y los bancos de germoplasma a campo. Nosotros trabajamos en concreto en un banco de germoplasma de semillas. El Banco de Germoplasma de la Facultad de Agronomía se fundó en el año 78 a raíz de una colaboración de fondos internacionales que recibió el profesor Rosengurt y incluyó inicialmente las semillas de especies forrajeras nativas, que es una de las riquezas genéticas en diversidad más importantes que tiene nuestro país. Somos un país de praderas, de campo natural, y esa diversidad hay que conservarla también en semillas. Nuestro banco tiene unas 3.300 accesiones. Las accesiones son ingresos al banco que pueden representar desde un individuo a una población. Dependerá en el momento de colecta qué es lo que se ingresa al banco. Lo que predomina en el banco son gramíneas,
más o menos capaz que el 70% son gramíneas, y el segundo grupo en importancia son las fabáceas o las leguminosas como grupo importante. Y las dos colecciones más grandes son la de maní, tenemos la colección más grande del país de maní, y la colección de Paspalum, que es una especie forrajera nativa bastante importante en nuestro territorio. La conservación de la biodiversidad es clave porque no siempre se puede, de hecho, a ver, vos lo dijiste, ¿no? La revolución verde fue quitando espacio a algunas especies, bueno, y favoreciendo a las que tenían mejor adaptación o más rendimiento para el cultivo, para los gustos de los consumidores incluso, ¿no? Exactamente. Rafael nos contaba, bueno, que hay dos tipos de conservación, que bueno, en una primera instancia en la FAO se decidió, bueno, que hay que conservar para que no se pierdan las especies, ¿no? Y bueno, y de allí que surgieron los bancos de germoplasma y en cámara en frío, ¿no? Pero también nos decía que esa es lo que se llama conservación ex situ, y está la principal, la que él nos decía que hoy en día es más fundamental, que es la conservación que hacen los mismos productores, ¿no? O sea, el poder conservar las especies en ambientes naturales para que, bueno, allí, bueno, se vayan adaptando al cambio climático y cómo va cambiando y puedan sobrevivir en ese cambio, ¿no? Bueno, nos explica por qué es tan importante este tipo de conservación y nos cuenta más detalles del Banco de Germoplasma de la Facultad. Lo vemos. El Banco de Facultad de Agronomía lo fundó el profesor Rosengurt, que era un profesor de botánica, que había generado grandes colecciones de herbario, era bueno, una de las referencias de nuestra facultad y de la región en el área, y él luego del herbario vio que era necesario conservar no solo muestras de plantas, sino conservar la diversidad, acompañando también la reflexión que se estaba dando en el mundo. Precisamos conservar las semillas antes que se pierdan. Hoy sabemos que la conservación in situ, la que hacen los productores, es tanto o más importante que la conservación que hace el banco. ¿Por qué? Lo que yo colecté, o lo que un investigador colectó y guardó en la década del 70, quedó en la década del 70. Cuando aparezca una nueva enfermedad, eso que se guardó no estuvo en el ambiente, no lo recibió, no va a generar, no va a desarrollar resistencia, no se va a adaptar a los cambios climáticos que tenemos hoy. Los bancos de germoplasma, los bancos de semillas, son paliativos para las pérdidas que está habiendo en la conservación in situ. Somos un soporte, una red de contención para esa diversidad que conservan los productores. También son a veces una medida de lo que se perdió. Yo puedo ir al banco y decir, bueno, hoy en la década del 70 en Uruguay teníamos determinados maíces. ¿Cuántos tenemos hoy? ¿Cómo son los que tenemos hoy? Puedo ir, ver las muestras, puedo comparar lo que había y lo que hay. Si hay algo que se perdió, puedo tratar de reincorporarlo al campo. Pero yo sé que eso que estoy reincorporando estuvo detenido en el tiempo por 40, 50 años. Entonces puedo haber perdido parte de la adaptación que se generó en ese tiempo. Hubo otros cultivos, otras variedades que estuvieron en el campo todo ese tiempo adaptándose al mundo que está cambiando. Habrá, obviamente que no tenés la respuesta ni vos ni yo, pero tal vez haya allí ya semillas de especies que desaparecieron del territorio de Uruguay.
Bueno, sí, esa nos decía Rafael, esa un poco es la idea, pero también un poco que no se pierda lo que ya hay, Claro, ¿no? no, O por sea, eso, o sea, guardar lo que hay. o poder porque, completar claro, el tipo, claro. el tipo de especies. Él nos decía, por ejemplo, que ellos tienen intercambio con el Banco de Germoplasma de línea. También nos explicaba que cuentan con 3 cámaras de frío, una para conservación a corto plazo a 16 grados, otra a mediano plazo a 4 grados y una de conservación a largo plazo de menos 20 grados. Y también cuentan con un sistema de monitoreo para la temperatura de las cámaras para que justamente si hay un problema sea detectado rápidamente y no se pierdan semillas, ¿no? Además, estos bancos lo que hacen también es conservar la semilla de un tipo de cultivo, ¿no? Porque el cultivo cada vez que se planta se modifica tanto por el productor como por cuestiones las condiciones externas. ambientales, claro. Exacto, entonces se conserva un tipo de semilla que después puede variar y perderse. Claro, exactamente. Nos decía que tienen réplica, están tratando de hacer una réplica entre los 2 bancos de germoplasmas, de línea y como para duplicar lo que hay guardado. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Y nada, las veo la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa, ya continuamos aquí en Sobre Ciencia. Último tramo de Sobre Ciencia en TV Ciudad y si quieren le voy a llevar esto a un ámbito un poco más personal. Cada vez que asistimos a los problemas de suelo en Uruguay vinculados muchas veces con erosión, con mal manejo de suelos, uno está ante un dato incambiable. Son construcciones que a la naturaleza le insumió miles o decenas de miles de años conformar una capa de suelo fértil sobre lo que haya en la base, generalmente algún tipo de roca. Entonces, saber que en este territorio, en esta parte del mundo, como en otras también, pero acá lo sabía, habitantes que hace miles de años producían sus alimentos sobre esta tierra, manejaban técnicas que les permitían mejorar la fertilidad al punto que algunos de los suelos más fértiles de Uruguay hoy provienen de lo que fueron manejos antropogénicos, tal la palabra que define a este tipo de suelos. Pero, ¿qué se está investigando? ¿Qué sabemos? ¿Qué trabajos científicos hay en curso? Y sobre todo, ¿cómo podemos traer esto a nuestro tiempo? ¿Qué podemos aplicar de esta sabiduría ancestral en nuestros sistemas de producción de hoy? Le vamos a preguntar esto y sobre todo, el fondo de esta investigación a la doctora Laura del Puerto, del Centro Universitario de la Región Este del Cure, de la UDELAR allí en Rocha. Laura, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Culturalmente uno asocia el suelo con algo que la naturaleza puso ahí y que no se hace de un día para el otro. Sin embargo, el hombre mete mano. Sí, ¿y cómo mete mano? Sí, generalmente para romper. También, pero de hecho hoy se reconoce que el ser humano es el quinto factor de generación de suelos. Ya es ampliamente reconocida la incidencia que tiene el manejo humano sobre los suelos, para utilizarlos, para aprovecharlos, pero también con distintas actividades que también repercuten en la creación incluso de suelos completamente nuevos. Transformaciones profundas, pero también formaciones de suelos nuevos. Y esto muchas veces ha estado vinculado sobre todo con el inicio de las prácticas de producción de alimentos, con las prácticas vinculadas a la agricultura, que generalmente se asocian con el mejoramiento de los suelos. Pero hoy en día se han referido, hay bastantes evidencias de un montón de formas de manejo humano del ambiente, de los suelos, que han repercutido en que hoy existan muchos suelos antiguos, muy antiguos y a veces muy fértiles en zonas donde los suelos naturalmente son muy pobres y que eso existe gracias a prácticas muy antiguas de manejo y mejoramiento de los suelos. Y Uruguay no es una excepción.
Y ahí está, ¿no? Otro de los errores que tenemos a la hora de conceptualizar es que los habitantes primitivos de esta tierra eran apenas nómades, cazadores y recolectores. Esto, si bien ya hay una enorme cantidad de conocimiento generado en el otro sentido, todavía nos cuesta, ¿no?, bajarlo a la identidad propia. Y ustedes, bueno, están trabajando mucho en esto, tanto en lo que son, y ya hemos hablado mucho y nos falta más, de cerritos de indios, pero también en otras zonas del territorio. Sí, efectivamente, hay muchísima información, pero también queda muchísima información por generar. En otros aspectos, capaz que no tan habituales, como sí demostrar que no eran tan nómades, que tenían desarrollos culturales importantes, que practicaban técnicas de producción de alimentos, que tenían animales domesticados como el perro y un montón de otras características de las culturas milenarias. Y esto, por ejemplo, es un poco más novedoso, sobre todo porque constituye un legado que, lejos de discontinuarse en el tiempo, todavía está ahí y que nos puede enseñar y mucho de otras formas de manejo y mejoramiento de los suelos que nos permitirían prácticas más sustentables. Estos suelos, por ejemplo, tienen la particularidad de mantener altos niveles de fertilidad miles de años después de haber sido fabricados. Imagínate que nosotros hoy en día, en lugar de tener que fertilizar los campos para trabajarlos todos los años, que gran parte de esos fertilizantes aportan a la generación, a la producción, pero otra parte se va con el agua de lluvia y la escorrentía y terminan los cursos de agua y causa eutrofización, floraciones algales y demás. Imagínate que en lugar de eso pudiéramos trabajar el suelo de una manera tal que mantuviera sus propiedades durante, no te voy a decir miles de años, tampoco estaríamos acá para ver que realmente fuera efectivo, pero sí que nos permitiera un uso más sostenible y menos impactos negativos de la producción. ¿Cómo hacían, Laura? ¿Qué sabemos? O mejor dicho, la pregunta es, ¿qué sabemos de cómo hacían? Bueno, sabemos mucho, pero nos falta muchísimo más, porque de alguna manera es como que uno, es como una receta y uno tiene el producto final. De ese producto final trabajamos en identificar los ingredientes, qué elementos componen esos suelos, cuáles son sus características. Nos falta todavía conocer un poco más sobre el proceso, los mecanismos, cómo se mezclaban los ingredientes, qué procesamiento había en el medio para que pudieran estabilizarse de tal forma que perduren hasta hoy. Pero además, encima de todo eso está el tiempo, y esos suelos siguieron funcionando como suelos, entonces hay un montón de elementos que están enmascarados por esos procesos edáficos de miles de años. Entonces no es una tarea fácil, sí, lo que queda claro es que muchos de estos suelos son como un compost gigante, donde hay muchísimo aporte de material orgánico, de restos de alimentación, restos faunísticos, por ejemplo, huesos de animales, semillas, carbones, materiales que le dan estructura al suelo. Si es un sedimento muy fino, hay materiales gruesos que aportan a la matriz. Que hay el fuego, fue muy importante, hay mucha evidencia de termoalteración, que evidentemente ayudaba a complejizar esa materia orgánica y hacerla más estable. Entonces, esos elementos están bastante identificados y caracterizados, pero nos falta todavía poder reproducir la receta y discriminar esos otros elementos de cómo se articulaban, integraban y procesaban para poder recrear algo parecido. Algo que se está intentando no solo aquí, sino que en muchas partes del continente americano, inclusive, con zonas donde los suelos son muy poco fértiles, y poder obtener esta información sería como un aporte muy sustancial al mejoramiento productivo. Laura, además de en los cerritos de indios, ¿en qué otros puntos del territorio o asociados a qué poblamientos se encontraron suelos modificados así? Bueno, hay muchos tipos de suelos modificados. Nosotros estamos trabajando ahora en el este con los cerritos de indios, que son un tipo particular porque son suelos completamente creados, son suelos neogenéticos, son enteramente creados por el ser humano, pero también estamos trabajando en el litoral sobre los ríos Negro y Río Uruguay, donde también hay
otros tipos de suelos antropogénicos que tienen características similares y que quizás son hasta más desafiantes porque están desarrollados sobre sustratos arenosos que son mucho menos fértiles y mucho más difícil de mantener esas propiedades en el tiempo. Y en esos sitios que están desarrollados sobre cordones o albardones arenosos, muchas veces los niveles de fósforo, por ejemplo, son hasta 1000, 1500 veces superiores a los suelos de afuera, o sea, a los suelos naturales inmediatos. Y esto estamos hablando de que 2000 años después de su formación mantienen esos niveles de nutrientes tan impresionantes, y es realmente algo que impresiona y que interesa muchísimo saber cuál fue el procesamiento para llegar a esa estabilidad. Cuando uno mira estas imágenes que ustedes nos han mandado, sobre todo las de dron vinculadas a los cerritos de indios, llama la atención ver que la vegetación que hay sobre los cerritos se destaca de la que hay alrededor. Y uno al principio, ignorante, piensa bueno, que tendrá que ver por la forma o la altura, y tiene que ver, sin embargo, por el tipo de suelo. Sí, tiene que ver con todo, pero el suelo es un factor muy importante. Esos valores de nutrientes, de fertilidad que tienen, permiten que se desarrollen sobre estos suelos una vegetación diferente a la del entorno. Son suelos azonales, muy ricos, y en ese sentido también aportan muchísimo a la biodiversidad, porque esas comunidades vegetales no estarían ahí si no estuvieran esos suelos, y juntos con esa vegetación también hay fauna característica. Entonces, eso también es un patrón que lo vemos repetido vinculado a suelos antropogénicos en distintas partes del país. ¿Cuántos miles de años atrás habrán empezado los que habitaban estas tierras a explorar este tipo de estrategia? ¿Tienen alguna datación? Bueno, vinculado a los cerritos de indios hay dataciones de 5.000, 5.500 años antes del presente. Pero bueno, hay miles de sitios, miles de... Sí. Puede ser que haya más antiguos, puede ser que haya otro tipo de sitios no tan visibles como los cerritos que sean también de mayor antigüedad. Hay otras formas de manejo que no generan impactos tan evidentes, pero que también pudieron haber modificado o afectado el suelo y el ambiente, que pueden retrotraerse inclusive más atrás en el tiempo. Esto es algo que está, no voy a decir empezando, pero en términos de una investigación está en sus inicios. Para nosotros el suelo siempre fue como la matriz de la cual obteníamos las evidencias, los registros, los materiales. Hoy estamos viendo al suelo en sí mismo como un artefacto. Y ese cambio de perspectiva es lo que nos permite ahora hacernos nuevas preguntas y volver a estudiarlo con otros ojos, no ya como la matriz de donde recuperamos la información, sino como un artefacto más que nos puede aportar valiosa información y también de utilidad para el presente y para el futuro. De las transformaciones en la zona del litoral, ¿también podemos inferir antigüedades similares? Sí, los sitios que estamos estudiando ahora son un poco más recientes, pero más recientes igual estamos hablando de 1500, 2000 años antes del presente. Y no significa que no haya más antiguos, son los que justo están dentro de los proyectos que estamos trabajando con colegas que trabajan en esa zona del territorio. Está bien. Los cerritos, sí, de todos modos son antiguos. Los cerritos de indios se pueden reconocer a simple vista, sobre todo para un ojo más o menos entrenado. ¿Cómo se reconocen estos otros sitios del litoral? ¿Cómo ustedes llegaron a la conclusión que eran antropogénicos? Bueno, es bastante más complejo porque a simple vista muchas veces no se distinguen, pero bueno, alcanza con poder ver por debajo de la superficie y es claro la diferencia. Son suelos negros, orgánicos, llenos de material arqueológico, cerámica, restos de fragmentos de piedra, instrumentos, restos de alimentación, carbón, contra suelos completamente arenosos, claros, que no tienen nada de material y que son muy pobres. Entonces también tienen una vegetación diferente porque estos nutrientes hacen que se desarrolle una vegetación diferente, pero bueno, son muy conocidos en el litoral por muchos años de pioneros en arqueología y gente de la zona que arando o recorriendo encontraba materiales arqueológicos vinculados a estos sitios.
Laura del Puerto, la dejamos por acá. A mí me genera mucha emoción esto de que la ciencia nos cuente una historia distinta sobre cosas que no teníamos prácticamente ni idea de que pasaban acá y cuántas historias faltará todavía por contar. Muchísimas. Y esperemos que poder seguir reconstruyendo esta parte de nuestra historia y aprendiendo sobre todo y valorando este legado que es eso, es un legado para la actualidad y para generaciones futuras también. Y que estamos aprendiendo a valorarlos. Laura del Puerto, muchas gracias. A las órdenes, un gusto. Igualmente. Cerramos nuestra edición de hoy de Sobre Ciencia, variada, con mucho contenido. Esperemos que la disfruten y, por supuesto, los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.